22 de junio de 2026. Donald Trump firma dos órdenes ejecutivas. La primera ordena acelerar la computación cuántica en Estados Unidos y la segunda ordena proteger a Estados Unidos de esa misma tecnología. Piénsalo por un momento. El mismo país quiere fabricar la llave, pero está cambiando las cerraduras antes de que esa llave pueda existir. Y hay una razón muy clara para esto. Se llama Salt Deepon. No es una persona ni tampoco es un arma. Es una campaña de ciberespionaje atribuida a hackers vinculados con China. Esta campaña logró infiltrarse durante años en redes de telecomunicaciones e infraestructuras. Hasta aquí parece otra operación de espionaje, pero esta vez el objetivo no era leer información, era robarla, guardarla y esperar, porque puede que el mayor robo de información de la historia ya haya ocurrido. Y si eso es cierto, la guerra cuántica no comenzará cuando aparezca el primer ordenador cuántico, ya ha empezado. ¿Por qué Estados Unidos y China están actuando como si el futuro hubiera llegado antes que nosotros? Esta es la historia de la próxima guerra tecnológica del siglo XXI. La primera pista no estaba en un laboratorio, estaba en una frase burocrática, una de esas frases que parecen escritas para pasar desapercibidas, pero si la lees despacio cambia toda la historia. Y aquí hay que hacer un inciso importante. Cuando hablamos de el mayor robo, no estamos diciendo que exista una cifra pública que lo pruebe, estamos diciendo algo más concreto, que si una operación de espionaje recoge información hoy y esa información sigue siendo útil cuando pueda ser descifrada, el daño real puede aparecer años después. El robo está ocurriendo ahora, pero la explosión puede llegar muchísimo después. Y esta es la parte de la historia que la vuelve distinta. Durante años hemos pensado en la ciberseguridad como una carrera inmediata. Alguien entra, roba, se filtra y la gente reacciona. Cambias la contraseña, actualizas el sistema y en muchos casos eso funciona. Pero hay secretos que no caducan con una actualización. Un historial médico puede perseguir a una persona toda una vida. Una negociación diplomática puede seguir siendo útil muchísimos años. Un diseño militar puede perder valor mañana o seguir siendo importante durante décadas. Y ahí está el cambio. El atacante ya no necesita ganar hoy, solo necesita conservar lo suficiente para que el futuro trabaje por él. Esa es la lógica de cosechar hoy, descifrar después. Y no es una frase de marketing, es una estrategia de paciencia. Y por eso las órdenes ejecutivas de 2026 son tan importantes, porque Estados Unidos no estaba reaccionando a una amenaza futura, estaba reconociendo una posibilidad mucho más incómoda, que parte de la información que habrá que proteger mañana puede que ya esté en manos de alguien hoy. La pregunta ya no es quién construirá primero el ordenador cuántico, la pregunta es quién habrá llegado antes al almacén de secretos. Y aquí quiero preguntarte algo desde el principio. Si alguien copiara hoy tus datos más sensibles, pero no pudiera leerlos hasta dentro de 10 o 15 años, ¿te parecería un robo menos grave? Déjamelo en comentarios porque esta pregunta puede cambiar el sentido del final de esta historia. A partir de aquí, la historia se divide en dos carreras, una visible y otra silenciosa. La visible es la que aparece en todos los titulares: Google presentando chips, IBM prometiendo carreras de ruta, Microsoft apostando por una arquitectura diferente y Nvidia moviendo el mercado con una sola frase. Mientras tanto, Estados Unidos y China compitiendo por talento y cadenas de suministro. La silenciosa es menos espectacular, pero quizás mucho más urgente. Es la carrera por cambiar todos los sistemas de seguridad antes de que alguien termine de construir la máquina capaz de destruirlos todos. Y para entender por qué esa imagen asusta tanto, hay que volver a 1994. Aquel año, Peter Shor, matemático estadounidense y profesor del MIT, demostró algo que al principio parecía una curiosidad matemática, un algoritmo, una idea escrita en papel, pero esa idea abrió una grieta enorme en la arquitectura de la seguridad de Internet. Un algoritmo es básicamente como una receta, una serie de pasos para resolver un problema, y Shor escribió una receta muy especial, una receta que decía que si algún día existía un ordenador cuántico lo suficientemente potente, podría resolver problemas matemáticos muchísimo antes que los ordenadores normales. Y uno de esos problemas está en el corazón de la RSA, un sistema de criptografía. Dicho de forma sencilla, es una manera de proteger información usando dos claves, una pública y una cerrada. La pública puede compartirse, la privada debe de permanecer en secreto. Durante
Durante décadas, este tipo de cifrados ha ayudado a proteger conexiones, firmas digitales, bancos, gobiernos y muchísimas conexiones en Internet. La seguridad de RSA se apoya en una idea muy simple de explicar y muy difícil de romper. Multiplicar dos números primos enormes es relativamente fácil, pero descubrir cuáles eran esos dos números a partir del resultado es extremadamente difícil para un ordenador normal. Un ordenador como el que tienes en tu casa. Nuestros ordenadores utilizan centros de datos y bits. Un bit puede estar en dos estados, 0 o 1. Un ordenador cuántico funciona con qubits. El qubit es la unidad básica de información cuántica. No hace falta imaginarlo como magia. Lo importante es esto. Un qubit puede comportarse de una forma que permite hacer ciertos cálculos de una manera radicalmente distinta. El problema es que los qubits reales son muy frágiles. Se equivoca, pierden información, son muy sensibles al ruido. Por eso no basta con tener muchos qubits. Tienen que ser qubits suficientemente estables y corregidos contra errores. Y hasta aquí la parte técnica, porque ahí está la dificultad. Shor no dijo mañana se va a romper Internet. Shor dijo algo muchísimo más peligroso a largo plazo. Si algún día construimos la máquina correcta, una de las paredes matemáticas que utilizamos para proteger información puede dejar de ser una pared, puede convertirse en una simple puerta. Durante muchísimo tiempo esto no ha provocado ningún pánico, porque una cosa es saber que una cerradura tiene una debilidad teórica y otra cosa muy distinta es construir la herramienta capaz de aprovecharla. La herramienta parecía demasiado grande, demasiado cara y demasiado lejana, y entonces llegaron los cálculos. En 2019, dos investigadores, Craig Gidney y Martin Ekera, hicieron una estimación que se volvió muy popular. Querían responder una pregunta muy concreta: ¿cuánta máquina haría falta para romper la RSA 2048? La RSA 2048 es una versión de la RSA con claves de 2048 bits. No hace falta quedarse con el número exacto, quédate con la idea. Es uno de estos tamaños de clave que durante muchísimos años se ha considerado extremadamente difícil de romper. La respuesta de aquel cálculo fue enorme, alrededor de 20 millones de qubits ruidosos para factorizar a la RSA 2048 en unas 8 horas. Qubits físicos ruidosos significa qubits reales. No hay qubits perfectos de teoría, qubits de una máquina que comete errores y necesita corregirlos constantemente. 20 millones. La cifra parecía tan alta que para muchísima gente resultó tranquilizante. Sí, la amenaza existe en teoría, pero parece demasiado lejana. Es como mirar una montaña al horizonte. La ves, sabes que está ahí, pero parece imposible que llegue hasta ti, hasta que ese mismo horizonte se movió. Y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete y dale like. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. En 2025, los mismos investigadores publicaron una nueva investigación y esta vez el número cambió de forma radical. Ya no hablaba de 20 millones, hablaba de menos de 1 millón de qubits ruidosos para atacar la RSA 2048 en menos de una semana, bajo otros supuestos técnicos. Esto es muy importante. No significa que vaya a caer Internet mañana, no significa que ya haya una máquina capaz de hacerlo, pero sí significa algo que los gobiernos están entendiendo a la perfección. La distancia entre es imposible en la práctica y esto podría entrar en el horizonte puede reducirse muchísimo antes de lo que esperamos. Y cuando esa distancia se reduce, la pregunta cambia. Ya no preguntas solo cuánto falta para construir el ordenador cuántico, preguntas cuánto tardas tú en reemplazar todo lo que ese ordenador puede romper. Y ahí empieza el verdadero problema. La transición no puede aparecer el día que aparezca el ordenador cuántico. Tiene que empezar muchísimo antes, porque cambiar la seguridad del mundo entero no es como actualizar la aplicación de un teléfono móvil. Internet no tiene una sola cerradura, tiene millones. Algunos están en bancos, otros en hospitales, otros en sistemas de defensa, otros en satélites, en centrales eléctricas, en dispositivos antiguos que nadie ha tocado en 10 años, en software que sigue
funcionando aunque nadie lo utilice, y muchísimas están enterradas en capas del sistema que dependen unas de otras. Y ese es el punto que casi nunca aparece en los titulares. Construir una nueva cerradura puede ser difícil, pero encontrar todas las cerraduras antiguas puede ser muchísimo más. Y ahí entra el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Es una agencia del gobierno de Estados Unidos que define estándares técnicos. Dicho más simple, es una de las instituciones que ayuda a decidir qué se considera seguro, medible y aceptable en muchas áreas tecnológicas. Sus estándares no solo son importantes en Estados Unidos. Muchas empresas, gobiernos y organismos de todo el mundo la miran como referencia. En agosto de 2024, el NIST publicó los primeros 3 estándares finales de la criptografía postcuántica. Esto significa sistemas de cifrado diseñados para resistir ataques de ordenadores normales, pero también de futuros ordenadores cuánticos. No es criptografía hecha con ordenadores cuánticos, es criptografía pensada para sobrevivir a ellos. Ese simple detalle importa muchísimo, porque muchísima gente se equivoca y piensa que para protegernos de un ordenador cuántico necesita otro ordenador cuántico, y no es así necesariamente. Lo que necesitamos son nuevos métodos matemáticos. El NIST publicó 3 estándares de protección, uno para intercambiar claves de forma segura y 2 para firmas digitales. Y aquí aparece una parte poco cinematográfica, pero muy decisiva. Publicar nuevos estándares no significa que el mundo ya esté protegido. Significa que por fin tenemos piezas para empezar a protegernos. Pero ahora viene lo realmente difícil: empezar a instalarlas, probarlas y hacerlas compatibles. Reemplazar a sistemas viejos y convencer a los proveedores de que actualizar esos equipos es crítico. Y antes de hacer todo eso, necesitas saber dónde estás usando esa criptografía. Esto suena algo aburrido, pero es una pesadilla, porque muchísimas organizaciones no saben realmente dónde se utiliza esto. Es como heredar una ciudad entera y darte cuenta en los planos que no sabes dónde están las cerraduras de cada lugar. Por eso mismo, la migración postcuántica puede tardar muchísimos años. No por falta de voluntad, sino porque Internet es una máquina llenísima de piezas viejas y nuevas al mismo tiempo. Y justo cuando la parte burocrática empezaba a moverse, ocurrió algo que parecía contradecir toda esa urgencia. En enero de 2025, en Las Vegas, está ocurriendo uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. Y en Shen Huang, fundador y CEO de Nvidia, sube al escenario. Nvidia es la compañía cuyos chips se han convertido en el combustible de la inteligencia artificial moderna. Sus GPUs entrenan modelos, aceleran centros de datos, se utilizan para simulaciones científicas y en muchos sentidos han convertido a Nvidia en una de las empresas más importantes del planeta. Durante una ronda de preguntas, Jensen habla de computación cuántica y enfría un poquito todo esto. Viene a decir que 15 años le parecen demasiado temprano, 30 años le parece demasiado lejano y que 20 le parece una cifra considerable. Era una simple frase, una respuesta a una pregunta, pero el mercado reaccionó como si alguien hubiera tirado del cable. Empresas cuánticas como Rigetti, Youngkey, Datewave llegaron a caer más de un 40% de su valor en bolsa en una sola tarde. Se evaporaron más de 8.000 millones de dólares. Y aquí aparece una contradicción perfecta para esta historia. Si una de las voces más importantes de la tecnología decía que faltaban décadas para que el ordenador cuántico llegara, ¿por qué los gobiernos estaban actuando como si no pudieran esperar? Esta contradicción es clave, porque hay 2 maneras de mirar la computación cuántica. La primera es la del producto útil. ¿Cuándo tendremos un ordenador cuántico que cambie industrias enteras? ¿Cuándo será rentable? ¿Cuándo podrá resolver problemas de forma masiva? Desde esa mirada, Jensen podría tener razón. Puede que falte muchísimo, pero la segunda mirada es la de la seguridad nacional, y esa es muy diferente. Ahí no preguntas cuándo será cómodo utilizarlo, preguntas cuándo podría hacerme daño. Y en seguridad nacional no te puedes permitir llegar tarde. Si te preparas demasiado pronto, gastas dinero. Si te preparas demasiado tarde, pierdes secretos. Por eso, la frase de Jensen no apagó la carrera, la hizo
más interesante todavía, porque demostró que no todos miraban al mismo reloj. El mercado miraba ingresos, los científicos miraban errores, las empresas miraban hojas de ruta y los gobiernos miraban riesgos, porque cada reloj marca una hora diferente en todo esto. Mientras Nvidia enfriaba las expectativas, Google aceleraba titulares. En diciembre de 2024, Google presenta Willow. Willow es un chip cuántico y Google dijo que con él había obtenido avances importantes en corrección de errores. Corrección de errores significa algo muy simple de entender. Los qubits se equivocan mucho, muchísimo. Si quieres construir un ordenador cuántico realmente útil, tienes que detectar y corregir esos errores, pero sin destruir la información que está procesando. Es como intentar escribir un libro en una mesa que tiembla, con tinta que se borra y páginas que cambian de sitio. La corrección de errores sería lo que hace que ese texto intente ser legible. Google aseguró que Willow podía hacer una tarea en 5 minutos que para un ordenador normal sería prácticamente imposible. Eso suena espectacular y lo es, pero hay que decirlo bien. No significa que Google ya tenga el ordenador cuántico. No significa que Willow pueda ejecutar el algoritmo de Shor. Significa que Google ha mostrado un avance muy grande en todo esto, pero todavía queda un camino muy largo por recorrer. IBM, por otro lado, lleva años publicando hojas de ruta cuántica. Su objetivo no es solo enseñar un chip llamativo, es construir sistemas cada vez más grandes, más conectados y más tolerantes a fallos. Pero sigue sin tener la máquina que va a cambiar el mundo. Y Microsoft eligió una carrera distinta. Apostó por Majorana y por una arquitectura basada en qubits topológicos. Explicado de manera simple, Microsoft busca construir qubits que sean más estables desde el diseño, como si en vez de corregir constantemente una mesa que tiembla, intentaras construir una mesa que tiemble menos desde el principio. Y si funciona, esto podría ser enorme. Pero también hay un debate en esto. Parte de la comunidad científica ha recibido estos datos con cautela, porque una cosa es presentar una arquitectura prometedora y otra muy distinta es demostrar que esto puede funcionar rápido. Entonces entramos en una situación un tanto rara. Nvidia dice, cuidado, esto puede tardar 20 años. Google dice, estamos logrando avances ya. IBM dice, estamos siguiendo distintas hojas de rutas. Y Microsoft dice, quizás podamos construir qubits de manera distinta. Mientras tanto, el gobierno está diciendo, vamos a intentar reparar todo esto antes de que sea demasiado tarde. La pregunta aquí no es quién tiene razón al 100%. La pregunta es, ¿qué ocurre si quien era más optimista llega a tiempo? Y aquí es donde la historia se cruza con una guerra que ya hemos podido apreciar en algunos momentos. Durante años, Estados Unidos ha restringido la exportación de chips avanzados hacia China. La explicación pública suele centrarse en inteligencia artificial. Y tiene sentido, los chips de Nvidia son esenciales para entrenar a los modelos de IA. Pero la infraestructura de chips es importante para muchísimas otras cosas científicas. Simulación de materiales, diseño de sistemas complejos, control de laboratorios, optimización. Un ordenador cuántico no aparece de la nada. Antes de construirlo necesitas diseñarlo, simularlo, tener materiales de prueba, controlar errores y analizar datos. Por eso, Nvidia entra en esta historia, aunque no sea simplemente la empresa de computación cuántica. Porque antes de llegar al mundo cuántico, necesitas atravesar el mundo actual. China lo sabe, Estados Unidos también. Por eso, esta historia no va de quién construye el ordenador cuántico primero. Va de quién controla las herramientas para construir cualquier tecnología avanzada. Y aquí es donde todo empieza a enlazarse. Saltipon es una señal silenciosa. Los chips son una señal de la parte industrial y los estándares de NIST son una señal de la parte defensiva. Cuando juntas todas esas, la historia deja de parecer algo futurista y empieza a parecer una carrera que ya está en marcha.